Este es el tipo de libro que me gusta recomendar para aquellos que no son tan lectores o que no están acostumbrados al hábito de la lectura, porque son esos libros que empezás y no podés parar. El título que le puse son libros con personajes que derrapan, personajes que van cayendo y que no pueden detener esa caída. Hoy les voy a hablar de 5 libros con personajes que se van al pasto mal. Voy a empezar con uno que está en mi biblioteca hace un montón de tiempo y es Teoría del derrape de Pablo Perantuono. Es el libro que le da el nombre a este video, porque la verdad es que estuve buscando cómo le pongo personajes que se caen, personajes que... Y me acuerdo de Teoría del derrape y dije, listo, o sea, son personajes que derrapan. Vamos a buscar qué es derrapar según la RAE. Comportarse de manera contraria a los cánones tradicionales de una sociedad. Me gusta. En Teoría del derrape conocemos lo que le pasa a una persona cuando pierde la brújula. Ni bien empieza el libro, el padre del protagonista está por morir, en efecto muere, y ese protagonista, digo que pierde la brújula porque él es todo lo que es, casi diría por obligación del padre. Es un abogado, tiene su familia, tiene su trabajo, pero de golpe se da cuenta que se le perdió el norte a alguien que decía lo que él tenía que hacer, como que desde chico le decía, tu vida va para allá. Él ya no sabe para dónde ir y empieza a ir para todos los lugares contrarios a sus costumbres o por lo menos a lo que se esperaría de una persona como él. Por eso el derrape, por eso la caída libre. Este personaje entra a meterse con un grupo de amigos bastante complicado. Hay drogas, hay sexo, maltrato, hay violencia. Es una persona que no puede dejar de caer. El efecto del vértigo se va acrecentando a medida que avanza el libro. Hay como una especie de morbo en este libro y todos los del top de parte de los lectores, ¿no? El de ver cómo una vida se empieza a ir por el barranco. Así que súper recomendable este libro porque nos muestra a una persona que de tener todo puede pasar en 2 segundos a no tener nada y ser consciente de que lo está perdiendo, pero asumir ese riesgo, porque en realidad tener todo para él significaba no tener nada. El segundo es Patadas en la boca de M. Conur. Este es un libro de este año, editado por Odelia. Se ganó el premio Novela Bienal Arte Joven 2021-2022. Y es una temática que me interpela directamente porque habla de los trastornos de alimentación. Bueno, claramente también tenemos en la tapa algo que nos habla de una cocina, de comida, de una sillita de bebé. Y en Patadas en la boca, nuestra protagonista es una adolescente que está por terminar el secundario. Ni bien arranca nos enteramos que estuvo internada por problemas con la alimentación, o sea que ya había llegado como a un límite bastante problemático, y cuando sale de esa internación vuelve al colegio donde se entera cuál es la situación de un amigo de su infancia con el que tuvo una gran relación cuando eran chicos, después siguieron cursando juntos pero se fueron distanciando, y es con Edilio que su cotidianeidad derrapa, que cae al vacío, porque ambos empiezan a tener una vida completamente distinta a la que venían teniendo hasta ese momento e incluso a lo que se espera de ellos. Empiezan a robar, se dan cuenta de que no hay un riesgo ahí, hay secretos entre ellos, pero también hay una complicidad, que es la complicidad del romper los límites, el llevar más allá de lo pensado cualquier tipo de situación, incluso hasta la violencia. A pesar de que entre sí a veces tienen diferencias, se unen porque están desesperados por que alguien los quiera. Hay como un deseo ahí de llamar la atención y también de ser vistos con afecto. Tardé 2 días en leerlo porque estaba ocupada, pero si no lo hubiera leído de un tirón. Es súper atrapante. Como decía antes, es una temática que me interpela y además no es que es la temática principal del libro, los trastornos de alimentación, pero sí tenemos la mente de la protagonista todo el tiempo
en primer plano, y eso también nos lleva a descubrir cómo piensa una cabeza que está trastocada por este tipo de trastornos. Es un libro que, si bien se llama Patadas en la boca, podría llamarse Patadas en la psiquis o una psiquis pateada, porque el derrape viene por ese lado. Y este libro tiene mucho en común con el siguiente de la lista, que es Instrucciones para robar supermercados, de Aidoo Koski. Yo no me canso de recomendar este libro porque es todo lo contrario a lo que yo leería, y salir de la zona de confort gracias a los libros es una fiesta. ¿Por qué digo que tienen algo en común? Porque en este libro, solapadamente, pero confirmado con la autora por mí, porque estaba desesperada por saber si era así, aparece mencionado este libro. En Instrucciones para robar supermercados, Franco, que es el protagonista, empieza con un robo, es víctima de un robo, y ese es el primer encontronazo que tiene Franco con una realidad que le va a pegar piñas todo el libro, y él va a tratar de esquivarlas o incluso pegar más fuerte. Él es repositor de un supermercado. Cuando llega, después de que le han robado, le dicen que lo vieron en la cámara robando del supermercado. Le muestran la cámara, lo despiden del trabajo, y él, al no tener nada, porque no tiene nada, ni plata, ni familia, ni contención alguna, utiliza una técnica para robarle a los supermercados que de algún modo es la base de su proyecto, de su emprendimiento, de su negocio. Le roba a los supermercados cambiando las etiquetas. A los paquetes que tienen cosas muy caras le pone las etiquetas de las cosas baratas. Entonces empieza a robar, por ejemplo, carne, que en Argentina es como robarle a los hacendados, ¿no? A los más ricos, porque bueno, la carne es del campo, y en el campo están, por lo menos en Argentina, las personas más pudientes, los dueños de grandes extensiones de tierra, y es como que le está provocando a esos grandes empresarios. Él no lo sabe, pero eso es lo que va a pasarle durante todo el libro. Es el comienzo del declive. ¿Por qué digo que este libro va dentro de la lista de los libros del derrape? Porque la verdad es que Franco empieza a mezclarse con la mafia, con un grupo de gente que está completamente sucia, y eso lo lleva a hacer cosas y a formar parte de situaciones que ustedes imagínense al borde. Después imagínense un poquitito más allá del borde, y después directamente las peores cosas de violencia, delincuencia, hay maltrato, abuso infantil, bueno, de todo. A este personaje lo vamos a ver en las peores situaciones. Nosotros lo conocemos desde que empezó esta especie de negocio, y de algún modo hay algo de él que nos llama la atención, no lo podemos soltar real, y después de esto también nos podemos poner a pensar por qué no podemos soltar este libro, que esa es la gran pregunta que me encanta hacerles cada vez que les recomiendo este libro, y que me la hago a mí. ¿Por qué no podía soltar este libro? A pesar de que me estaba llevando por lugares que son inaceptables en mi moral. Así que un aplauso para Aidoo, que logró hacer de este libro una constante provocación página a página. Si les está gustando el video, ya sigo con las recomendaciones, pero les pido que le den like, que se suscriban al canal, que hagan clic en la campanita, todas esas cosas que ustedes saben que funcionan, que ayudan a que este canal siga creciendo, que es a puro remo, y para que la comunidad de lectores sea cada vez más grande. Gracias. En la Feria de Editores del año 2022 encontré Echar el resto, de Javier Ponce, la primera novela de Javier Ponce. Me la recomendó la editorial Erizo, que es la que lo editó, una editorial de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y me dijeron esta novelita, y novelita no por despectivo, sino porque es muy, muy, muy chiquita. De hecho debe tener, no sé, 80 páginas, es muy, muy cortita y muy vertiginosa. Esto es el derrape puro. Se dio la casualidad de que la leí el mismo mes que leí Patadas en la boca. Yo dije, ¿qué pasa con las lecturas? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que irme para Barranca Abajo. El protagonista de esta novela nos cuenta en primera persona y tiempo presente que, si hablamos de vértigo, es exactamente lo que provoca que haya una lectura imparable, porque no sabemos, no hay un protagonista que nos lo está contando desde un futuro, por lo tanto entendemos que hay una supervivencia, ¿no? Sino que es, en cualquier momento esto se corta y
y se corta. El protagonista, como decía, de esta historia es un muchacho que arranca recibiendo una trompada y nos enteramos que esa trompada la recibió en un contexto de robo, le sacan sus zapatillas. Él es una persona, podríamos decir, de clase media trabajadora. Tiene un trabajo como camarógrafo en juicios de lesa humanidad. En ese momento están juzgando a Miguel Echecolás. Pueden buscar si quieren más sobre el juicio de Echecolás, el responsable de la desaparición de Julio López y de la actual desaparición de Julio López, su segunda desaparición. Y este protagonista tiene un problema que es la adicción al juego. Así que tenemos dos versiones suyas. Por un lado es por las noches o por las tardes o en cualquier momento del día, yéndose al casino, a la ruleta, al bingo, a jugar lo que tiene o lo que no tiene también. Y después tenemos esta otra versión que es él mirando la decadencia ajena. Son dos tipos de decadencia, uno por parte de estos represores y la otra la propia, la que no se puede parar, la que no se puede controlar, la que él tampoco puede juzgar porque le sobrepasa. El derrape viene desde que, su familia también ya no lo puede tolerar por mucho más, su pareja, sus amigos, los amigos de su pareja, todo el mundo ya está viendo que ese derrape tiene un mal final. Como dice Camila Fabri en la contratapa del libro, es una novela acerca de una caída en cámara lenta, porque es exactamente así. En cada página vemos cómo este personaje no puede dejar de caer. Se las recomiendo muchísimo porque, es atrapante en niveles inexplicables. No me duró nada, la van a empezar y terminar prácticamente al mismo tiempo y eso que nos pase con un libro está buenísimo. Y también porque nos muestra toda esta psicología de un personaje adicto. Y adicto al juego, que es una de las adicciones más silenciosas, ¿no? Porque ocurre intramuros. Nosotros no podemos ver a alguien que está alcoholizado, podemos ver a alguien que está drogado, pero la adicción al juego es bastante silenciosa y cuando sale a la luz es porque ya la persona ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, ha perdido su familia. Entonces está buenísimo también poder conocerlo desde ese costado y más si el libro está bien escrito y ocurre en estas circunstancias, me encantó. Ya sigo con el video, pero antes quiero agradecerles a todas las personas que deciden darle un valor económico a este trabajo. Ya saben que no es obligatorio, pero me ayuda un montón cada vez que alguien dice, ¿sabes que sí? 50 pesos. Así que les dejo en la descripción todos los links para que puedan hacer su aporte. También pueden entrar a la página de Patreon, elegir la opción de cafecito, pueden escanear el QR de Mercado Pago y hacer el aporte que quieran. Todo recontra suma para que yo pueda seguir haciendo más y mejor este trabajo. Gracias. Voy a hablarles de un clásico, que es el personaje que derrapa lentamente, pero más lentamente que nunca, porque son 9 años de derrape, y les estoy hablando de Zama, de Antonio Di Benedetto. Diego de Zama es un asesor letrado, el asesor letrado del gobernador, que en 1790 está en lo que podríamos identificar como Asunción del Paraguay. Su único objetivo en la vida es volver a España, porque ahí está su esposa, Marta, y sus hijos, pero siempre se lo están prometiendo y el objetivo nunca se cumple. Nunca llega el esperado telegrama que le dice que ya se puede volver a España. Entonces él se vuelve una víctima de la espera y como víctima pasa por momentos a ser victimario, pasa a ser un abusador, un acosador, un empleado patético de esta gobernación y además vemos cómo su autoestima también se va diluyendo, que es algo que pasa en común, ¿no? Con todos estos personajes que les fui contando hasta acá. Cómo esa autoestima ya deja de poder sostener al personaje. La autoestima es, de algún modo, lo que nos lleva a defender quiénes somos, ¿no? Y este personaje empieza a perder eso poco que tenía al principio. Es un personaje más bien despreciable, es antipático. Por pocos momentos por ahí desarrollamos cierta empatía por él porque es desagradable, pero la novela es un clásico que me encantaría poderles hacer un video exclusivo sobre Zama, así que si les interesa me lo pueden dejar en los comentarios, porque Antonio Di Benedetto la escribió de algún modo como
buscando un parentesco con él mismo. Recién estaba armando la reseña y decía Antonio Di Benedetto, Diego de Sama. Hay algo ahí que es una pavada, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero se trazan unos paralelos. Y se habla también de la periferia, de estar afuera de donde pasan las cosas y desear constantemente que tu vida transcurra en otro lado, y es una infelicidad completa. La primera parte del libro transcurre en 1790, la segunda en 1794 y la última en 1799. Esos casi 10 años de vida de Sama que lo vamos acompañando son la decadencia escrita en una década. Súper recomendable este libro. Está escrito con el ejercicio de interpretar cómo se escribía en ese momento. Vamos a dar: precisaba dormir. Con todo, por no dar viento a la murmuración, comí como de costumbre en la posada. Me pusieron una sopa de mandioca y ya que tanto daba eso como cualquier otra cosa para mi falta de hambre, la admití sin queja. Quedé con el estómago exento de sólidos y todos los humores del vino en la cabeza. Está escrito como si escribiéramos en ese momento, y eso lo hace perfecto. Para mí, este es un libro atrapante, perfecto para entender cómo se construye un personaje, la forma en la que está escrito. Bueno, un premio 1000 a Antonio Di Benedetto, que además es un autor argentino que, si bien es muy talentoso, no ha sido reconocido porque él escribe desde la periferia en la provincia de Mendoza, que en Argentina, si bien es una de las provincias que tiene un centro urbano muy fuerte, como Mendoza ciudad, sucede que no está en Buenos Aires. Entonces, lo que en Argentina no pasa en Buenos Aires tiene mucha más recorrida hasta llegar a las primeras planas. Por suerte, el peso propio de Antonio Di Benedetto logró que esto fuera así, así que se los recomiendo, y también les recomiendo que después del libro busquen la película de Lucrecia Martel, que es una lectura de Lucrecia Martel de lo que es este libro. Bastante literal, pero nos ayuda a ponernos en el lugar de la espera. Es una película que transcurre lentamente. Y además tienen el libro que Selva Almada escribió sobre la grabación de la película, sobre el rodaje, que es como una especie de diario de rodaje. Así que toda esta experiencia Sama la pueden tener si se animan a dar el primer paso con el libro de Di Benedetto. Estas fueron las 5 lecturas con personajes que derrapan. Espero en los comentarios sus recomendaciones y ojalá que les hayan gustado. Me pueden contar también por dónde van a empezar, cuál fue el que más les llamó la atención y por dónde van a exponerse a sus cabezas para poder llegar a estos personajes. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.